pero me parece que en líneas generales estuvo bastante bien el ejercicio que hicimos, el de los sapos y los murciélagos y bueno, el de las gafas, que bueno, de alguna manera nos dejaron algunas reflexiones como poder trabajar en este seminario. Eh, Estoy viendo acá. Es muy probable de que, obviamente, vieron que dijeron que en teoría esto de la ruta podía llegar a solucionarse a mitad de semana, ¿no? A fin de semana, como que el viernes ya estaba, pero parece que ahora lo van a patear un poco. Era obvio, chicos, era medio una promesa pero ni los quinceañeros se creen eso, pero bueno, era una cuestión como que el viernes ya iban a habilitar, yo lo veo medio verde, y si llegan a habilitar, chicos, van a habilitar cualquier cosa, pero ahora dicen que no, que en principio faltaría no sé qué cosa primero, luego una fijación después una capa fáltica, es como que hay muchos pasos antes de esa habilitación, que el que quiso hacer esa habilitación es el mismo que estaba tapando la grieta con un poquito de cal. ¿Vio esa foto que se viralizó cuando empezó la grieta? Bueno, me parece que ese fue el mismo que dijo arranquemos el viernes. Demasiado positivismo para mi gusto. Creo que da para largo todavía, así que es muy probable que adaptemos un poco la clase a la virtualidad y ya nos quedemos bajo esta modalidad en las clases que nos quedan, bueno, en el devenir de las semanas. Yo trabajaba con un libro que me parecía súper interesante y sobre el cual vamos a hablar un poco en la teoría, pero hace un año por ahí me compré uno un poquito más chiquito, que está bastante bien y está bastante resumido, que voy a ver si lo puedo empezar a escanear y a subir en la plataforma, porque, bueno, nada, a situación de virtualidad, por ahí soluciones de virtualidad, y recurrir a un texto por ahí más corto y más contundente desde el punto de vista conceptual. Así que es muy probable que esté subiendo eso a la plataforma. Había mandado un link y después me di cuenta que ustedes para ingresar a ese link tienen que pedir una autorización. No sé si con ustedes ya mandé el link, no mandé todavía, ¿no? No. Bueno, entonces no fueron ustedes. Fue con problemática seguramente. Yo ya tengo unas carpetas en Drive con la bibliografía y yo la mandé y la compartí pensando que todos podían entrar al acceso, y la verdad es que una vez que yo les mando eso, después tengo que aceptar uno por uno los accesos y muchos quedaron afuera en ese tamiz. Pero bueno, no, evidentemente no voy a cometer ese error con ustedes. Lo que voy a hacer, creo yo que es superador, que es en la misma plataforma del CERET ir subiendo escaneado los capítulos más importantes o más concisos. Igual es un librito chiquitito, de esto que usted lee en el avión, vio cuando, inclusive en el baño, que usted tiene ahí como para chusmear mientras está meditando. Bueno, tiene cuestiones muy conceptuales, muy concretas, que les va a servir seguramente para el desarrollo de la consigna de este seminario. Eh, Porque, bueno, nada, va a ser una actividad para resolver que ustedes van a presentar, pero al finalizar el seminario. ¿Sí? No quiero spoilear mucho, pero así se va a aprobar este seminario, con una consigna la cual ustedes van a trabajar y le van a aplicar la teoría del material que yo les dé, pero por supuesto que van a poder complementar con otro material, y es muy probable también que agregue igual como para que tengan otros contenidos que me parece que están buenos, sobre todo en el terreno de las falacias, que me parece a mí que es algo que por ahí podemos comenzar a ver y a potenciar, porque, bueno, nada, en época de elecciones, este tipo de seminarios tiene otra relevancia, porque nos vamos a dar cuenta la cantidad de falacias que se tiran en el marco de una campaña, por cuestiones, creo yo, que de índole política y de susceptibilidades políticas, porque la verdad que estamos en una época donde cualquiera que dice algo medio que dice, ¿para qué lado votará? Por ahí no voy a referirme a ejemplos concretos de candidatos concretos,
pero ustedes se van a dar cuenta que muchas veces para poder revertir un argumento se utiliza alguna que otra falacia. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se negocia y algunas cuestiones para tener en consideración. Hemos dicho que en las primeras clases de que todos en mayor o menor medida negociamos día a día. A veces pensamos de que una negociación se da en el marco de tratar de celebrar un acuerdo millonario o cosas por el estilo, y verdaderamente no es así. La verdad que negociamos con mayor asiduidad de la que nosotros pensamos, toda vez que nos enfrentamos frente a situaciones en las cuales no se mantiene o no se tiene una sola voluntad, sino que tenemos que tratar de persuadir a la otra persona para llegar a algún tipo de acuerdo o conseguir un determinado objetivo. A saber, negociamos inclusive en nuestra vida diaria, es parte de nuestra realidad, porque a la primera no siempre nos van a decir que sí. Tal vez o alguno de ustedes tiene la suerte de que le dicen que sí en todo en su casa, no sería mi caso, no sería mi caso. Pero en líneas generales, siempre estamos negociando y negociar efectivamente es un arte. ¿Por qué? Porque requiere de algunas habilidades, requiere de algunos conocimientos para que la negociación sea eficaz y que la misma no signifique un notorio detrimento en cuanto a mi patrimonio o mis intereses. Hay algunas cuestiones o algunos conceptos que me parece que hay que dejar en claro en esta que es la primera clase. A veces a mí me gusta aprender del error y alguna vez, no sé si a ustedes se los dije, pero me gusta cuando, por ejemplo, en derecho aprendíamos algunas frases en latín, decir qué es lo que nos parecía y lo que nos sonaba para luego, sabiendo que estábamos diciendo una burrada, eh, poder aprender del error y entonces saber qué no era ese concepto y fijar así el verdadero concepto, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría decir que es un artista porque es especialista en hartar personas. Esa sería mi función, ¿no? Otros dirán que es alguien que sabe cantar o bailar. Bueno, la cuestión es que para saber o para poder dejar en base y tener algunos conceptos fijos, vamos a arrancar diciendo qué es lo que no es negociar. Y en principio es una de las grandes errores es que muchas veces la gente piensa que negociar significa ceder. Entonces, frente a una posición en una mesa de negociación donde alguien tiene una posición muy fuerte y muy marcada, la otra persona, para llegar a un acuerdo, estima entonces que cede en sus posiciones y entonces como le queda una opción que tal vez no sea la más favorable, la acepta y al haber cerrado un acuerdo se ha convertido en un gran negociador. Bueno, no. La realidad es que la negociación no puede partir de un ceder, ¿no? Usted no puede arrancar una negociación ofreciendo un descuento a la primera, ¿no? Bueno, qué sé yo, esto le parece muy caro, bueno, 50% de descuento. No, no, porque entonces usted estará haciendo algo que en términos de negociación es ofrecer una concesión que nadie le pidió, y cuando usted nadie le pide nada, lo que usted está haciendo es ofertando y quemando una bala de plata. Nadie le va a reconocer ese sacrificio inicial que hizo porque entiende que entonces es parte de la normalidad. No sé si me explico, pero si usted arranca haciendo una concesión generosa de entrada, nadie lo va a tomar como una concesión generosa. Es más, ni se va a acordar y ni no lo va a valorar. Situación de esta, por ejemplo, son las muestras gratis, ¿no? Que para ofrecer un producto se empieza ofreciendo una muestra gratis que nadie valora, vamos. Sí, algunos tienen una forma de testear el producto, pero eso luego no cuenta para una negociación final sobre la prueba que le dieron. No, 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 la verdad que no. Lo mismo que enormes descuentos sin ni siquiera negociar.
básicamente es como rendirse antes de comenzar a negociar. Y repito, concesiones que no se piden se toman como una cuestión normal del día a día. Es algo que ya arranca en 50% abajo. Y tal vez usted está haciendo un enorme esfuerzo para cerrar con un cliente o con un proveedor. Y esto a usted sí le representa un enorme esfuerzo económico tener que ceder tal posición o tal oferta. Con lo cual, en principio, y para dejar en claro y establecer que no es negociar, negociar no es ceder. Así que ahí tienen la primera de las definiciones que no es negociar. La segunda, que también es muy famosa, sobre todo en algunos libros que de alguna manera venden esto de que a la hora de negociar hay que persuadir a la otra persona. Bueno, eso tampoco es negociar. Negociar no es convencer. Claramente negociar es otra cosa. ¿Por qué? Porque una negociación que arranca con un intento de convencimiento a la otra parte es una negociación que a la larga pues no dispondrá de continuidad en la seriedad del vínculo contractual, por ejemplo. Nada que comience con mentiras continuará a buenas a primeras en este mismo carácter y sentido. ¿Por qué? Porque no podrá continuar sosteniendo calidades del producto que no tiene, ¿no? Entonces, tampoco servirá tratar de vender una situación o un contexto que no es favorable o que no es el real. La realidad es que la negociación siempre se conviene o se recomienda que se inicie bajo los carriles de la confianza y de entablar una relación duradera, porque aparte nuestras negociaciones hablan un poco sobre nosotros, independientemente del negocio jurídico que usted emprenda. Si usted realiza determinados contratos y siempre cumple con los pagos, muy probablemente también lo favorecerá en el tiempo el boca a boca, pero también su vínculo y la fidelización que va a tener su cliente o su proveedor. Esto muchas veces no se dice, se piensa que, bueno, en una negociación todo vale y que el objetivo final es cerrar un acuerdo. Pues no, ya vamos a ver que muchas veces los acuerdos son mejores, bueno, directamente dejarlos de lado, hacer otra cosa, porque, bueno, no es por ese camino o las intenciones de uno no se corresponden con las del otro y será mucho más sano y perderán menos tiempo a la larga. Eh, Otro de los puntos que también es claro determinar es que en las negociaciones eh, la lógica que se maneja no es la misma de un lado que del otro. Hemos tenido la fortuna de poder realizar el ejercicio de las gafas, donde descubríamos cómo las percepciones son notoriamente distintas si usted se para de un lado o del otro. Y que en ese ejercicio, aquellos que no estuvieron en la clase se lo perdieron, pero venía a ser algo así como un planeta donde todos veían en amarillo, otro planeta donde todos veían en azul. Para los que no estuvieron, pelamos gafas azules y amarillas en un esfuerzo de producción, y si no, que me desmientan. ¿Esto fue así o no fue así lo que estuvieron en la clase? Confirmen en el chat, por favor, no me dice, este tipo está mintiendo, no. ¿Quién estuvo ese día en la clase? Castro estuvo, me acuerdo. ¿Puede dar fe de lo de las gafas o no? Sí, profesor, me gusta porque Castro escribe la primera con minúscula y el resto con mayúscula. Es un tic que tiene acá con el teclado. Muy bien. Mira, y Funkeiro también acredita y dice que da fe de que esto es así. Así que ya teniendo dos testigos que lo acrediten, doy por sentado que todo el mundo ya da por reconocido que hicimos un ejercicio con gafas. Efectivamente fue un ejercicio con gafas, tenían todas un celofán y creo que pocos docentes han tenido tanta producción en una clase. La cuestión es que con esas gafas descubríamos, si usted se las ponía, las amarillas, que veía todo amarillo, y los azules, que se las ponían, veían que era todo azul. Y entonces habíamos simulado la situación de que eran dos planetas, donde unos veían en amarillo y los otros en azul, y que iban a ir a un conflicto bélico
que era irremediable. Entonces mandaban a los cónsules de cada uno de los planetas y cada uno utilizaba una gafa del otro y el resultado es que ambos veían las cosas con las gafas del otro en color verde. Este ejercicio que, bueno, nada, a mí me parece muy bonito y que amerita ese esfuerzo de producción, por más de que lo utilizaremos solo 15 minutos, nos permite entender que a veces las lógicas no se corresponden con las que tienen unos con las que tienen otros. Las perspectivas no se corresponden con los que tienen uno y los que tienen otros. Eh, con lo cual, eh, a ver, denme un segundito que me están pidiendo una charla de la CIPE, un segundito y ya les conto. Me estaban pidiendo el link de acceso a la CIPE de la clase que sigue. Como ustedes saben, y lo habrán visto los que entraron primero, hay una orden de control sobre las clases virtuales, así que se turnan parte del equipo directivo, BDL, CIPE, secretario académico, para ver qué onda las clases, ver cuántos están conectados y bueno, nada, eso fue lo que pasó, así que estaba buscando el link para pasárselo a la CIPE de la clase que viene. Si se merecen la respuesta del caso, pues si me dicen, ¿qué está haciendo el tipo este? ¿Se fue a comprar tortas fritas? No, ganas no me faltan, pero bueno, eso fue lo que sucedió y bueno, le pido disculpas porque bueno, sería como la interrupción común que podría haber pasado también en la presencialidad, vamos, que no estamos ajenos. No, nos Bueno, pasó ayer también, también se conectó creo que es la secretaria académica. El tema es que nosotros prácticamente no los conocemos a ellos, presencial prácticamente no los vemos. Nos llama la claro. atención que entren a las clases virtuales. Claro, no, se da esto en un marco de un poco de control, porque muchos docentes no estaban dando clases virtuales, algunos negados a dar clases virtuales, y un poco para evaluar la cantidad de alumnos que se conectan, porque, bueno, la verdad que docentes los hemos pedido, alumnos lo han pedido también, pero cierto es que por ahí lo piden los alumnos y, bueno, cuando se da la clase virtual, nada, se conectan tres, cuatro. Eso fue un poco lo que pasó la vez pasada con las conexiones en el marco de el falta de agua, el corte de luz, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en este caso, y con esa intención de hacerlo genérico, están relevando estadísticas. Le cuento esto para que sepa igual, porque si no, usted no sabe qué es lo que pasa del otro lado de la cocina. Yo creo que un poco porque el ministerio en algún punto o quiere, el ministerio usted sabe que está en Rawson, con lo cual para ellos es fácil decir que las clases sean presenciales. Y la verdad que todos sabemos de que hasta tanto no se normalice lo de la ruta, así sea con calle de tierra, chicos, pero mientras eso no se normaliza, el tráfico está prácticamente imposible en esta hora pico, porque encima usted me puede decir, bueno, a la mañana hay doble carril de ida, no pasa nada, o de alguna manera se adapta, pero la realidad es que a las 6 de la tarde es un embudo, y si usted sale 5 minutos antes o 5 minutos después, hay una diferencia entre 1 hora y 40 minutos donde usted está llegando. Nada, no hace falta ser un maestro del tráfico para darse cuenta de eso. Pero bueno, ellos quieren de alguna manera determinar o hacer una bajada de línea de que las clases, inclusive en nuestro caso y en nuestro contexto, que yo siempre digo que bueno, el Cerete encima está en el corazón del conflicto, porque es justo en el 3 donde se arma todo el lío. eh, Nada, para poder mantener esta virtualidad depende un poco de la constancia que le demos los docentes, porque los docentes también somos bastante quisquillosos, pero también del acompañamiento de los alumnos. De nada serviría que nada, que hagamos clases virtuales y se conecten 7.
La verdad es que hasta ahora tuve una sola experiencia negativa, pero porque es un curso donde solamente quedan 3 alumnos, que era lo que estaba comentándole a Pablo de Marie, que nada, es uno de esos cursos de tercero de una carrera que ya se cerró, y la verdad que en el resto me pasa lo contrario. Aquellos que en la presencialidad no llegaban, que de hecho, bueno, ahora ya, como bien me han reconocido ustedes, ya somos 19 conectados sin contarme a mí. Creo que hace rato que no tenemos 19 en el aula. En el aula hemos, creo, contado, sin ir más lejos, en la última clase, poco más que 12 o 14, porque me acuerdo por los grupos que armamos, no daba para más. Bueno, esos 5 que se les costaba asistir, bueno, hoy los tenemos conectados. Y me parece que eso también es valioso para, para rescatar. Yo soy, la verdad que estoy a favor de las clases virtuales en este contexto. Sí, daría la previsión que hemos tenido la profesora Seifer, que por ahí aparezca el director Chamorro, o en este caso el vicedirector Pablo de Marie, o como me va a pasar en la hora que sigue, la profesora Cecilia Ferrari. Nada. También, atención que hubo algunas tensiones con algunos docentes que no les gustó eso. La verdad, chicos, que nada, yo más allá de algún comentario que suelo hacer en las clases y que por eso mucho no me gusta que me graben porque se saca de contexto, me como un sumario, luego no tengo problemas de que ingrese cualquier directivo o docente, eh, porque la verdad que siempre tenemos un clima de cordialidad y de respeto, aun cuando hemos tocado los temas más sensibles que podemos llegar a tocar en un aula, siempre se ha abierto a debate y siempre se ha tratado con seriedad. La clase virtual no me cambia nada, así que yo no tengo problemas. Otros docentes por ahí sí, pero bueno, no sería mi caso. Así que bueno, nada, eso como para comentarles en qué andan y por qué que van a ver algunos nada, directivos entrando y saliendo a las clases. Denme un segundito. Muy bien, bueno, disculpen, disculpen la desprolijidad. Bueno, alguno dirá, la verdad que con usted ya estamos acostumbrados, bueno, está bien, puede pasar. Estábamos hablando entonces de las perspectivas y habíamos hablado del ejemplo de las gafas y de cómo esto nos cambia un poco la forma de pensar o de internalizar lo que pasa con el otro, ¿no? Muy bien. Eh, para poder entender esta cuestión de las perspectivas, está bueno ese famoso chiste, pero le vamos a contar en forma de historia, de aquel médico que va al asilo de ancianos, este no es un ejemplo que haya sacado del PAMI, aunque bien podría, y les explica la importancia de cuidar la salud. Entonces, para demostrarle, recoge 4 lombrices que sacó del jardín y las pone a la primera en un vaso de vodka, a la segunda en un frasquito que tenía humo de cigarrillos y al tercero en un chocolate. Y al cuarto lo pone en un frasco que tenía tierra del jardín. Entonces, eso para el médico entendía que quedaba claro que se iba a demostrar que tanto el alcohol, el tabaco y el azúcar hacen mal a la salud, porque esas son las lombrices que mueren, ¿no? Cuando toman contacto con el alcohol, el tabaco y el azúcar. Mientras que la que quedó en la tierra, bueno, vivía. Entonces, cuando el médico les hace este ejemplo, le pregunta a las ancianas, bueno, ¿qué es lo que aprendieron de la historia? Y una contesta que, bueno, que el ejemplo era muy claro, que beber, fumar y
comer es súper indicado para no tener lombrices, ¿no? Y ese es un poco el chiste, pero bueno, no era eso lo que quería graficar el médico. Y esto se da porque la tenía un razonamiento tal vez sin ese conocimiento y por una cuestión más práctica entendieron de que, bueno, ninguno de estos elementos atacaba a las lombrices y a los gusanos y a todo lo que tiene que ver con los parásitos. Así que este tipo de entender y de comprender la situación hace que nosotros podamos, nada, empezar a desarrollar una idea en el cual efectivamente las perspectivas o lo que la otra persona piensa es algo que hay que tener en cuenta y en consideración porque si no, como el ejemplo del médico, no se llegarán a buenos puertos, en principio porque no están hablando el mismo idioma. Esto seguramente le suele pasar a usted, si no, generalmente pasa en las relaciones habituales, vamos, los hombres y las mujeres, no por ser sexista, pero muchas veces pensamos diferentes. Y pensamos en un sentido y otros piensan en otro. No está bien ni está mal, es distinto. Y eso produce enormes discusiones. También se da en saltos generacionales, vamos, porque no es una cuestión de géneros, entre jóvenes y adultos o los más grandes, hay una forma y una concepción de entender el mundo distinta. No está bien ni está mal, es diferente. Por eso muchas veces en estas antípodas, a veces cuando se pone en la cuestión del género o en la cuestión etaria, nada, son dos personas hablando idiomas diferentes, porque son las modas, porque son las formas de pensar, son las idiosincrasias, y entonces es más difícil llegar a determinados acuerdos porque efectivamente son diferentes las concepciones y lo que uno entiende y comprende sobre el mundo que lo rodea o las intenciones finales para poder llegar, en estos casos, a los acuerdos. Eh, Muy bien. Es importante entender que las negociaciones em, deben darse en un contexto donde efectivamente haya algo que negociar. Vamos, que para que exista una negociación debe estar el terreno preparado o deben haber intereses que de alguna manera dejen tierra fértil para comenzar una negociación. Así que si podríamos definir, bueno, ¿por qué uno tiene que negociar? Bueno, en principio porque hay un interés que está en juego para ambas partes. Ambas partes que no significa que sean dos personas aisladas, hablamos de partes como partes de interés. Y entonces hay dos intereses contrapuestos que muchas veces se pueden acoplar, que muchas veces no, que son totalmente distintos. Que yo, para darle un ejemplo, cuando hablamos de una compra-venta, uno quiere comprar y el otro quiere vender. Hay dos intereses claros contrapuestos. Pero si, por ejemplo, hablamos de una negociación en el marco de una asamblea de socios, todos buscan lo mismo, que es que la empresa tenga mayores réditos y ganancias. Claro que para algunos, para lograr eso hay que hacer determinadas cuestiones y para otros, para lograr eso, bueno, para unos hay que mejorar la calidad del producto y para otra hacerlo con productos más baratos porque entiende que con eso se multiplica la producción. Yo digo por decirle un ejemplo. Los dos intereses son el mismo, obtener más ganancias, pero los caminos son diferentes. Pero bueno, en ambos casos hay un interés específico en juego dando vuelta. En otras oportunidades también se negocia porque si bien puede haber un acuerdo, ese acuerdo se puede mejorar. Entonces, no siempre el acuerdo queda con la primera de las propuestas. Un ejemplo básico de esto que en realidad no es una negociación, porque chicos, acá somos todos argentinos y le vemos siempre la vuelta, es esa famosa llamada que hace usted cuando sabe que se le está por vencer el plan del celular
para que el tipo le ofrezca, ¿no? Usted lo llama escandalizándose de los nuevos importes y dice, más sí, me paso a la competencia. Y ahí el tipo, que generalmente es un colombiano, venezolano, usted no sabe ni de dónde le está hablando, le ofrece un nuevo plan con una nueva mejora, es decir, usted ya tiene un acuerdo, pero está buscando una mejora en ese plan. Lo disfraza con esta amenaza de irse a la otra, ¿no? A la otra empresa. Si hay alguno que nunca lo hizo, puede retirarse de este curso porque no tiene nada que aprender aquí, o mejor dicho, tiene todo para aprender y está en un nivel demasiado básico. Pero creo que la mayoría hemos llamado para amenazarlo con irnos a la compañía del frente. Sorpresa será el día que el colombiano que nos atienda nos diga, bueno, está bien chicos, chau y corte y nos quedamos sin línea. Bueno, podría llegar a pasar, pero hasta ahora creo que no ha pasado nunca. Siempre le ofrecen una rebaja, una bonificación, otra línea, que no sé por qué, pero otra línea, qué sé yo, quiere otro más gigas, y bueno, bajo ese concepto, usted renegocia un acuerdo. Cuando hay, por ejemplo, un vínculo bancario, usted es cliente de un banco, muchas veces puede renegociar también, esto se da en economías estables. Chicos, este es un ejemplo de libro español, ¿no? Porque nosotros, al contrario, cada vez tenemos más inflación y es muy probable que las condiciones sean todavía peores, pero cuando hay una economía medianamente estable, se pueden mejorar las condiciones respecto de los créditos, sobre todo con el perfil financiero. Inclusive en algunos países más desarrollados, y más que aparte de ser desarrollados tienen que tener una economía estable, usted puede mejorar sus condiciones crediticias en base a su historial crediticio. Si usted saca préstamos y los va pagando, si usted tiene al día su tarjeta de crédito, es muy probable que tal vez como en el celular, cuando usted le ofrezca que quiere cambiarse de banco, el banco le mejore la situación de intereses sobre los créditos que usted ya tiene, porque usted se convierte en algo así como un deudor de bajo riesgo, lo más preciado para cualquier banco, porque sabe que recupera el capital que le ha prestado a usted bajo distintas condiciones. ¿No? Con lo cual, nada, este es ejemplo de recontra manual, no es un ejemplo práctico. Sí háganme caso con el del la celular. Ahí todos están anotando, el del celular sí, el del banco ni a gancho, ese es en otra vida. Bueno, puede ser, perfecto. Bueno, otra de las posibilidades por la cual usted está negociando puede ser que sea por una demanda de la otra parte, es decir, alguien ha hecho un reclamo y ha solicitado determinada situación y entonces, bueno, ante esa situación de un cliente insatisfecho, bueno, usted puede empezar a puntear y a saber que puede mejorar esa condición para que, bueno, que yo, ese cliente no se vaya con otra empresa, aparte quede conforme, y esto ustedes saben que trae una catarata también de buenas situaciones y de buenos beneficios para su compañía, su empresa o su trabajo o etcétera. La verdad que cuando vamos a ver algunos pasos para negociar, no sé si en esta clase, pero en las próximas, verdaderamente esta es una herramienta, repito, de desarrollo de habilidades blandas que a usted le sirve para, bueno, detectar este tipo de situaciones y hacer mejores ofrecimientos. Hoy ya sabe por lo menos que no debe ceder, ¿no? Que por ahí es el ABC, la gente piensa que dando buenas ofertas, entonces está cerrando negociaciones y verdaderamente tal vez sea uno de los grandes consejos que le quede de este curso, es que concesiones que nadie le ha pedido, nadie se las valorará, porque es algo que usted hizo porque sí, ¿no? Como esos favores que usted hace, nunca le pasó que hizo un favor y después a regañadientes usted dijo, che, ¿por qué hice esto? Y la respuesta es, nadie te pidió que lo hagas. Y tiene razón. Nunca le pasó eso en un contexto de X, ¿no? De amistad, de pareja, de lo que sea. Yo hice tanto sacrificio para esto, pero nadie te pidió que lo hagas. Y efectivamente, nadie se lo había pedido. Con lo cual, repito, esas concesiones iniciales en una negociación son malas señales, malas señales. Muy bien. Otra forma ¿y por qué usted se va a sentar a negociar? Es porque el otro directamente le dijo que no. Ante una determinada situación y una negativa por parte del otro, bueno, usted entonces podrá estudiar para ver cómo le puede decir que sí, ¿no? Como la canción de Arjona, que ahora parece que la tildan, que es una persecución a la mujer, a la cosa, esa dime que no, y ¿se acuerda esa canción?
Antes se escuchaba un montón. Bueno, ahora no se puede escuchar, chicos, porque parece que es un acosador el tipo por perseguir a la mujer que le decía que no. Bueno, en líneas generales, un buen negociador no se quedará, no se rendirá ante el primer no, y lejos de ser un acosador, lo que va a tratar de hacer es encontrar cuáles son los puntos en los cuales puede mejorar su ofrecimiento y que ese no se torne en un sí, o por lo menos que se pueda comenzar a negociar. Por último, también otra de las formas o de los terrenos que nos genera la posibilidad de negociar es cuando hay un conflicto. A veces la gente piensa que negociar se convierte en una cuestión difícil y que efectivamente a fin de evitar los conflictos, muy bien, prefieren ni siquiera negociar. Prefiere ceder, por ejemplo, eh, y esto, repito, siempre será un mal consejero. Negociar es la herramienta útil para que una situación eh, verdaderamente de conflicto de intereses pueda llegar a una resolución que convenza a las dos partes. ¿Es sencillo? Para nada. Si no, no habría un seminario, imagínese. Pero bueno, bien vale el intento. ¿Siempre se llegará a un acuerdo? Porque parecería que usted es buen negociador si siempre llega a acuerdos. Verdaderamente no. En algunos casos se podrá y en otros no. La idea es tener el olfato para que la negociación pueda llegar a un buen puerto cuando existan determinados puntos de contacto. Pero si no, usted estará perdiendo el tiempo también. Un buen negociador no solamente es aquel que estudia la situación, sino también estudia cuándo es viable continuar con una negociación y cuándo es perder el tiempo y no hace falta seguir sentado en una mesa porque no se llegará a un acuerdo. Eh, Veremos cómo esto se puede evaluar, se puede visualizar y de alguna manera también se puede evitar. Muy bien. ¿Se imaginan ustedes, esto no voy a decir para qué, pero se están imaginando situaciones mientras yo estoy hablando de estos temas? Sí, Algún, profe, a mí me pasó. ¿Qué le pasó? A Bueno, ver, cuénteme. de todo. Bueno, sí, No, claro. bueno, Ahora la del todos, celular me pasó, la del celular me todos se pasó. preparan un café, arman pochoclo, porque Choco Barnes contará su historia. Todo empezó a los 5 años, dice Choco Bar, y ahí arranca en adelante. No, bueno, la del celular me pasó, la del banco no me dieron bola, al final me terminé cambiando de banco, porque en el otro banco me ofrecían algo mejor. Yo quise tentar al Galicia para quedarme en el Galicia, pero no hubo caso. Y después también me pasó que no llegué a ninguna instancia, que fue la de mediación. Ajá, ¿Se acuerda que yo le conté que tuve un accidente con el auto? sí, me acuerdo. Bueno, fuimos a ver a una abogadiós Ajá, que me abogadiosa sería. Sí, diosa, claro. Y, y bueno, nada, me explicó toda la situación y me dijo que lo mejor en ese caso era ir a una instancia de mediación ajá, con la otra parte para que reconocieran de algún modo lo que yo había perdido, porque si bien yo tenía un seguro contra todo riesgo y el seguro me reconocía, en el medio de todo eso yo tuve una devaluación de un claro, 20%. sí, claro. Además de que la póliza estaba firmada en abril y el incidente ocurrió en julio, entonces yo ya ahí en 3 meses perdí plata y después perdí más plata después de las elecciones. O sea que para cuando me pagó el seguro era el 50% del auto, más o menos. Sí, claro, una docena de facturas se compró. Sí, bueno, nada, cuestión, yo me pude comprar otro auto, pero tuve que sacar de mis ahorros. Algo Sí, que claro. yo no tenía estipulado, que era gastar plata en algo que tenía un auto que estaba nuevo y que funcionaba perfectamente. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, lo que me ofreció esta abogada era lo de la mediación. Pero bueno, pero al final, o sea, me explicó cómo era toda la instancia de la mediación, que es lo que usted nos estaba explicando recién, que no siempre, digamos, es obligatoria para la otra parte. Ujú. Entonces, quizás yo iniciaba una mediación, pero la otra parte no se presentaba.
¿Eso fue lo que pasó o No, es no lo que... llegamos a hacerlo al final, porque después en un momento dije: "Bueno, ya está, vamos a dar vuelta a la página y arranquemos de vuelta", y ya está. No hizo nada Porque entonces usted. no, porque en realidad, digamos, la gente, la empresa constructora que es de la cual se me cayó la pared, se fueron, no están en Comodoro, se fueron a Buenos Aires y jorobaron a un montón de gente. Entonces, es como que yo iba a estar en una lista de un montón de gente que le está reclamando otras cosas, inclusive departamentos, algo mucho peor, digamos. Sí, claro, sí, Pero claro. sí, pero bueno, nada, que es de eso que hablaba de la negociación me ha pasado en varias instancias y con distintas cosas. Mm. Por ahí, bueno, me imagino que por ahí el tema pasaba por el proceso en sí mismo, pero a Sí, el veces la negociación... proceso sí era como largo, porque bueno, había que iniciar, digamos, un acercamiento con la otra parte, ver si la otra parte respondía, qué ofrecían, porque digamos, mi perjuicio fue más allá de haber estado 2 meses a pie, también fue económico, pero bueno, a ver qué ofrecían ellos en esa negociación, si no se llegaba a un acuerdo, después iniciaba una instancia judicial, que era el segundo paso. Eh, bueno, nada. Y usted desistió, no siguió con eso. No, yo, digamos, en un momento dije, bueno, me estaba, digamos, dije, ya está, ya pasó. Ap- Veré la próxima vez dónde estacionar. Sí, claro, bueno, sí, bueno. Pero pues le podría haber pasado a cualquiera. Usted estaciona en la torre y justo cae un suicida y le rompe el auto. ¿Qué le va a hacer? Bueno, es como también pobre, no es culpa suya. ¿Qué le va a pasar? Pero bueno, en ese caso, la instancia de mediación, si bien no es obligatoria para las partes a que se presenten, es el antecedente previo a iniciar acciones judiciales, ya teniendo determinado, por ejemplo, los domicilios, ya teniendo determinadas las notificaciones, con lo cual, si bien es una instancia previa, medio que de alguna manera va marcando un poco la cancha y hacia dónde va a ir después la instancia judicial. Por ahí lo que usted dice, bueno, pueden ser que se tornen con el tiempo incobrables y verdaderamente es perder el tiempo, más el anticipo que le cobra el abogado y todo el resto de las yerbas, es como que termina perdiendo más plata todavía y usted dice, bueno, hago otra cosa. Es muy probable que haya sucedido eso. Eh, pero bueno, nada. Los casos que vamos a ir viendo y en la mayor o menor medida ustedes los va a ir sacando porque son casos de la realidad. Eh, si bien yo les había dicho de que efectivamente esto de que a veces se utiliza la persuasión como un elemento para poder cerrar un contrato o un acuerdo, yo les diría que, y como bien les planteo esto de que a veces para llegar a un buen acuerdo es importante que las partes sean francas, eh, me parece que no está de más, y en esto siempre tiene que haber una buena intención por ambas partes, de establecer cuáles son las prioridades de uno y las prioridades de otro. Porque, ¿por qué digo esto? Ya los he dicho que inclusive bajo este mismo concepto y precepto, eh, hasta los contratos que tienen cláusulas predispuestas se pueden negociar, porque lo que usted sabe es cuál es el verdadero interés del otro lado. Vamos a ver en las clases que siguen, porque ya no vamos a llegar, la importancia de la preparación para una negociación, pero entiendo yo que a la hora de sentarse usted a negociar, lo que debe dejar en claro es cuál es su objetivo. Eh, no solamente el objetivo principal del acuerdo, eh, si ustedes quieren, para hacerlo con un ejemplo gráfico, es obvio que si yo negocio con un prestador un acuerdo con, qué sé yo, tomografías, ¿no? Y desde el PAMI, lo que busco es que mis afiliados tengan tomografías en cantidad suficiente y necesaria para poder realizar diagnósticos correctos. ¿Por qué? Para tener más prestadores, porque los prestadores dan a turnos muy largos. Entonces, mi objetivo principal es tener prestadores. Por el otro lado, puede ser que le interese o que no le interese que ese sea mi objetivo principal. ¿Y por qué digo esto? Porque usted puede partir desde la base de que la intención es netamente económica, pero puede ser que en el caso, por ejemplo, de los prestadores que trabajan con el PAMI, aparte de simplemente ser prestadores del instituto, les interese, en principio,
ofrecerse y hacerse conocidos, porque tal vez, qué sé yo, es una clínica chiquitita que recién arranca y que no tiene vínculos con otras obras sociales y entonces para posicionarse necesita tener o implementar su valor marca y entonces hacerse fuerte en determinadas prestaciones, ¿no? Entonces, no solamente estará para mí tener las prestaciones, en mi caso abogado del PAMI, sino que para el otro no solamente es, obviamente, que le paguen en tiempo y forma y como corresponde a las prácticas, sino posicionar su marca como empresa prestadora de servicios de salud, a saber, diagnósticos por imágenes. Voy con un ejemplo claro y concreto donde hay otras intenciones independientemente del acuerdo que usted está firmando. Y esas intenciones, que muchas veces son las que no están escritas, son las más importantes. Repito, puede ser posicionamiento de la marca, puede ser un fin altruista para colocarse en la comunidad como una empresa que brinda servicios a adultos mayores, toda esa otra, ese otro complemento que se le asigna a un prestador que acepta trabajar con la tercera edad, porque aparte eso le permitirá posicionarse y luego firmar un acuerdo con Ceros, que es la obra social de la provincia, o con prepagas. ¿Por qué? Y porque ha tenido buen renombre y todos los adultos mayores que se atienden ahí salen satisfechos. Digo, por decir un ejemplo súper básico, pero para que entiendan los puntos. Ahora bien, puede ser que yo planteándole determinadas situaciones al otro no le interese. Y entonces, si al otro no le interesa, pues bien, de poco importa continuar en ese sentido con la negociación. O al revés, puede ser que el otro me diga cuáles son sus concesiones, qué sé yo, a saber, o cuáles son sus intenciones, eh, aparte de simplemente que le paguemos las tomografías que se realicen, y es esto de posicionarse en el mercado, de qué sé yo. Y entonces yo le podría ofrecer mejoras en su contrato para que, qué sé yo, aparte de hacer tomografías, pueda tener un especialista y atienda a un especialista en esa clínica. Digo, por decir un ejemplo. Entonces, de esa manera, o él puede decir, bueno, como mi intención es posicionarme, aparte del diagnóstico por imágenes, lo que te puedo ofrecer es un gerontólogo, un especialista en adultos mayores para que trabaje y entonces tenemos una atención, y un diabetólogo y que es un traumatólogo, digo por decir un ejemplo. Entonces ya no me está ofreciendo solo la tomografía, sino un paquete completo que claramente hace más atractivo todavía la situación de la negociación. Muchas veces los que no saben negociar piensan que esto es al revés, que la negociación se trata a veces de ocultar las verdaderas intenciones, porque se entiende como que si yo le digo qué es lo que yo realmente quiero, y el otro puede salir espantado, o directamente no hacer el contrato conmigo, porque las intenciones de la otra parte va por otro lado. Y verdaderamente, justamente no se trata de eso. Repito, a veces poner todas las cartas sobre la mesa hacen de que un acuerdo que pareciera en principio totalmente insalvable llegue a buen puerto. Pero para esto tienen que estar todas las cartas sobre la mesa y expresar efectivamente lo que uno puede dar y lo que el otro necesita. Y en ese perfil poder, o en esa misma línea, poder ir haciendo distintas concesiones. Así como les dije, que las concesiones que nadie le pidió, nadie se las va a valorar, aquellas concesiones que se pueden dar en el marco de ofrecer mejoras de servicio, pues bien, entonces será una de esas concesiones que sí serán valoradas y que entonces le agregarán o acercarán todavía más las partes para que el acuerdo en principio se pueda realizar. Así que, repito, a veces la negociación no se trata de esconderle la información al otro, sino que muy por el contrario, lo importante es dejar bien en claro qué es lo que quiere una parte para poder ofrecer mejoras o inclusive pedir inclusive mejoras en el caso de que el pedido sea por parte de la otra parte. Y por último, el consejo más básico de todos
es que nunca se acepte la primera oferta. Siempre la primera oferta es el punto de inicio de las negociaciones y no la negociación en sí misma. Con lo cual, si usted está esperando una oferta, jamás acepta la primera, porque efectivamente ahí es donde se puede negociar. Salvo que la otra parte sea un negociador muy principiante y queme todas sus naves de buenas a primeras. Bueno, no. ¿Por qué? Porque las mejoras no solamente, repito, se tiene que dar en una relación de precios o calidades de productos, sino que efectivamente se pueden mejorar en razón de las condiciones de ese contrato. Y eso es lo que por ahí no se evidencia con una primera oferta. Con lo cual, jamás acepten la primera de las ofertas como consejo del día de la fecha. Bien, bueno, ¿Y eso equivale a sueldos también, profe? sí, por supuesto, a paritarias, por ejemplo. Fíjense que nunca una paritaria se cierran con el acta, salvo que estén muy manejados los gremialistas, pero en líneas generales se hace una primera acta donde una parte ofrece, la otra parte pide y se hace un cuarto intermedio. ¿Por qué? Y porque no aceptaron la primera, porque saben que ese es el piso, no el techo. Entonces, luego en una segunda ya la cosa se pone más complicada y cuando llega la tercera es agarrar o te aumentan por decreto, como hace la provincia del Chubut, que no negocia, directamente te cita, te dice qué es lo que tiene para ofrecer, todos le dicen que es muy bajo y al siguiente mes firma un decreto donde se otorga el aumento que había ofrecido. Ahí no hay una negociación, ahí directamente hay una imposición y eso despierta luego las insatisfacciones, los paros que ustedes ya conocen, docentes, por ejemplo, pero también de todo tipo. Es una administración pública totalmente resentida y que funciona mal, ¿no? Porque no están los engranajes andando como corresponde. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que quieran preguntar? No, va, Bueno, no. no, usted ya, Mañana no. ya le hizo acordar el auto y ya quedó bajoneadísimo. ¿Para qué pregunto yo también? ¿No? ¿Para qué le conté? Bueno, qué sé yo. Bueno, pasó, Oh, pasó. sí, ya está. Amanece que no es poco, Chocobar, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Mientras ahí estaba viendo Flores saludaba, hace como una hora saludó pobre Flores. Bienvenido, Flores, bienvenido y le damos la despedida también. Bueno, sí, Chocobar, ¿qué va a preguntar mañana? Ah, que mañana nos conectamos con derecho. Sí, claro, por supuesto. Mañana nos conectamos con Derecho Empresarial. Seguramente a media tarde le van a estar pasando el link, que también va a estar en la plataforma para que ustedes puedan visualizarlo desde ahí. Pero igual siempre me aseguro de pasárselo a la BDL, a la CIPE, a toda esa burocracia para que no hayan malos entendidos en el medio y entonces todos puedan acceder a la clase y etcétera. Nos evitamos todos los dolores de cabeza. Bien. Muy bien. ¿Les gustó la clase del día de la fecha? ¿Aprendieron algo? Aparte de no aceptar la primera oferta, pero eso ni en el bailongo, chicos, jamás. Todo esto sirve para las negociaciones complicadas como para el bailongo. Así que usted vaya tomando nota y ya me los imagino en el boliche con No, el lo peor de apunte. todo es que yo siempre acepté la primera oferta. Y vio Chocobar. Bueno, Ay, ¿qué le Dios vamos a mío, hacer? Bueno. que me deprimí más todavía. Bueno, listo, déjelo ahí, Chocobar. Suspendemos la clase del día de la fecha y nos vamos todos silbando bajito. Y bueno, Claro. quédese tranquila que no es la única. Acá hay Me un par que no lo descontamos van a mil decir. pesos, yo me sentía hecha. Listo, Claro, no, agarraba tiene que viaje. esperar que le descuenten 1.200. ¿Qué le pasa? Muy Bueno, bien. Bueno, chicos, un placer haberlos visto. Mañana nos volveremos a ver en la hora habitual. Con ustedes creo que tenemos en la segunda hora, así que muy probable arranquemos 8:30 con 10 minutos de tolerancia y arrancamos con la clase para que se puedan conectar todos y porque a veces queda una colita de la clase anterior que me ha pasado y después entra más tarde, así que directamente ese es más o menos el perfil que manejo como para que estén todos. A las 6 es más que obvio porque si no llegan al CEDET, menos van a llegar a sus casas, así que más o menos el criterio es el mismo. Así que nada, espero que les haya gustado, un placer verlos y la verdad que se los extraña la presencialidad. ¿Eh? ¿Yo qué quiere que les diga? Me gusta esto, es cómodo, pero me gusta ahí
chicañarlos, pelear con ustedes, que intervengan, que se puedan discutir, pero bueno, es lo que tenemos. Les dejo un saludo enorme, se los extraño, espero que me extrañen igual aunque sea un poquito, y nos veremos la clase de mañana. Les dejo un saludo enorme, que tengan buenas noches y buena clase si es que tienen una después. Gracias. Nos vemos, chau, chau chicos. Chao.